Dicen que la historia de África está escrita con sangre, ambición y errores que marcaron a millones de personas. Y entre esas páginas oscuras, aparece un hombre cuyo nombre todavía provoca escalofríos: Idi Amin, el llamado carnicero de Uganda. Muchos lo recuerdan como un dictador brutal, un guerrero convertido en gobernante que por su propio error vio derrumbarse el imperio de miedo que había levantado. Y aquí está lo que importa para ti que miras este relato. La historia de Amin no es solo un recuerdo lejano, es una advertencia. Nos habla de cómo el poder sin límites destruye no solo a los pueblos, sino también a quienes lo ejercen, porque todos, en mayor o menor medida, buscamos seguridad, dignidad y un futuro libre de cadenas. Hoy descubrirás cómo un solo paso mal calculado, un error de guerra, un exceso de confianza, una decisión teñida de soberbia, terminó arrancándole el control al dictador más temido de África Oriental. Ponte cómodo, abre los oídos y deja que el eco de Uganda en los años 70 te muestre por qué ningún poder sobrevive al error de la arrogancia. Idi Amin Dada no nació dictador, nació hombre, en las profundidades de un continente marcado por la herencia colonial, donde los ejércitos británicos moldeaban a jóvenes africanos para servir intereses que no eran los suyos. Era alto, corpulento, con una fuerza que impresionaba a cualquiera. El ejército le dio disciplina, armas y la posibilidad de ascender en un mundo que parecía no ofrecer nada. Uganda, como tantas naciones africanas recién liberadas del yugo colonial, estaba buscando su identidad. En ese vacío, Amin encontró el camino hacia el poder. Pero hay que entender algo, y te lo digo directamente: lo que destruyó a Amin no fue solo su brutalidad, ni sus caprichos sangrientos, sino la combinación fatal de arrogancia y error. Y eso es lo que hoy vas a descubrir. Cómo un solo movimiento mal calculado arruinó el reinado del carnicero de Uganda, dejando atrás miles de muertos, una nación quebrada y una reputación que todavía, décadas después, infunde miedo. Al principio, Amin supo jugar sus cartas. Sedujo a las masas con promesas de expulsar la corrupción y devolver dignidad al pueblo. En 1971 tomó el poder con un golpe militar, y muchos ugandeses lo recibieron con esperanza. Querían orden, querían justicia, querían sentirse dueños de su destino. Pero esa ilusión pronto se transformó en terror. Las purgas comenzaron. Las desapariciones se hicieron parte del día a día. Amin gobernaba con mano de hierro, y su palabra era ley. Se autoproclamó conquistador del Imperio Británico, rey de Escocia y otros títulos ridículos, creyendo que así consolidaba su figura casi divina. Pero detrás de esa fachada se escondía un hombre inseguro, desconfiado de todos, que veía enemigos incluso en sus aliados más cercanos. Y aquí está la clave. El error que lo destruiría nacería de esa desconfianza, de esa necesidad enfermiza de demostrar que era invencible. En 1972, Amin tomó una de las decisiones más controversiales de la historia de África: expulsar a toda la comunidad asiática de Uganda, comerciantes, empresarios, familias que por generaciones habían levantado la economía del país fueron obligados a marcharse en 90 días. Creía que así entregaba la riqueza a los ugandeses, que el pueblo le aplaudiría como salvador económico. Al principio, esa jugada le dio popularidad entre algunos sectores, pero el país se sumió en el caos. La economía colapsó, los almacenes quedaron vacíos, la producción agrícola cayó, y Uganda pasó de ser un país prometedor a hundirse en la miseria. El pueblo, hambriento y frustrado, empezaba a comprender que su líder no era un visionario, sino un tirano que tomaba decisiones con el corazón inflamado de orgullo, no con la cabeza fría de un estadista. Y esa era apenas la primera grieta en un reinado construido sobre violencia. Amin confiaba en su ejército como pilar de poder. Soldados bien armados, disciplinados en la crueldad, eran su herramienta de control. Sin embargo, como sucede con todos los dictadores, esa fuerza bruta no podía sostenerse eternamente. La arrogancia lo llevó a mirar más allá de sus fronteras, a creer que podía extender su influencia más allá de Uganda. Fue en ese momento cuando cometió el error que sellaría su destino: la invasión a Tanzania. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué arriesgar todo cuando ya tenía un país bajo su puño? Porque Amin pensaba que era intocable,
Creía que podía derrotar a sus vecinos con facilidad, que sus tropas eran las más fuertes del África Oriental. En 1978, ordenó la invasión de la región de Kagera en Tanzania, una jugada militar que no tenía justificación más allá de su vanidad, de su necesidad de mostrar músculo ante el continente y el mundo. Ese fue el error, y no un error cualquiera. Fue el error que transformó la arrogancia en caída. Tanzania, bajo el liderazgo de Julius Nyerere, no se quedó de brazos cruzados. Respondió con una fuerza que Amin no esperaba. Lo que comenzó como una incursión terminó en una guerra a gran escala. La Guerra de Uganda-Tanzania, también conocida como la Guerra de Kagera. El ejército ugandés, acostumbrado a sembrar terror entre civiles indefensos, se enfrentó a un enemigo real, disciplinado y decidido. Tanzania no solo respondió, sino que avanzó con apoyo de exiliados ugandeses que veían en esta guerra la oportunidad de liberar a su patria. El ejército de Amin, debilitado por la corrupción interna, el saqueo y la falta de disciplina, comenzó a desmoronarse. Imagina el contraste. Un dictador que había construido su imagen como el hombre fuerte de África, el invencible carnicero de Uganda, de pronto viendo cómo sus tropas huían, cómo la población en las ciudades ya no lo temía tanto como antes. Era el principio del fin. El error de invadir Tanzania no fue solo militar, fue un error político, económico y simbólico. Uganda no tenía los recursos para sostener una guerra. El país estaba debilitado por la crisis interna tras la expulsión de los asiáticos. Y el ejército, que debía ser su escudo, era un reflejo del caos que él mismo había creado. En pocos meses, Tanzania y los rebeldes ugandeses avanzaron hasta Kampala. Amin, el hombre que se creía indestructible, huyó del país disfrazado, abandonando el trono ensangrentado que había defendido con tanto terror. Y aquí está la lección, la advertencia que esta historia deja para ti. Ningún poder sobrevive al error de la soberbia. Amin pensaba que la brutalidad era suficiente para sostener un imperio. Creía que con el miedo podía gobernar eternamente. Pero la historia de África, la historia de los pueblos, siempre encuentra un momento para ajusticiar al tirano. Ese momento llegó con la guerra que él mismo provocó. El carnicero de Uganda pasó sus últimos días en el exilio en Arabia Saudita, protegido pero olvidado. Murió lejos de la tierra que había destruido, sin regresar jamás a los pasillos del poder donde alguna vez se creyó invencible. Ahora entiendes, no fue el destino, no fue la casualidad, fue un error nacido de la arrogancia, de la incapacidad de escuchar, de la soberbia de un hombre que pensó que podía dominarlo todo, y ese error inevitablemente lo destruyó. Cuando Idi Amin huyó de Uganda en 1979, el país quedó en ruinas. No solo eran las cicatrices de la guerra con Tanzania, eran las heridas profundas de un régimen que había destruido la confianza, la economía y el alma de la nación. Para comprender la magnitud de ese error que lo llevó a la caída, hay que mirar más allá de los campos de batalla y adentrarse en la memoria colectiva de un pueblo que fue forzado a sobrevivir bajo el peso del miedo. Uganda había sido, antes de Amin, un territorio con esperanza, con fértiles tierras agrícolas, con un pueblo trabajador y con recursos que podían convertirla en una de las joyas de África Oriental. Pero durante los 8 años de su dictadura, esas promesas fueron estranguladas. La expulsión de los asiáticos dejó un vacío que nadie pudo llenar. Las fábricas cerraron, los cultivos se abandonaron y la corrupción se convirtió en la moneda cotidiana. Aquellos que fueron puestos en cargos de responsabilidad económica no sabían administrar, pero tenían la fidelidad a Amin como único mérito. El error de echar a quienes sostenían la estructura productiva del país fue tan letal como la invasión a Tanzania. La población, atrapada en esa espiral de hambre y represión, buscaba respuestas en la fe, en las tradiciones, en cualquier rincón que no estuviera contaminado por la violencia de los militares. Pero hasta la religión fue manipulada. Amin utilizó su propia conversión al Islam como una estrategia para asegurar apoyo internacional, especialmente de países árabes, mientras reprimía sin piedad a los que consideraba enemigos dentro de Uganda. Y aquí está lo inquietante. Muchos dictadores africanos de la época veían en Amin un espejo, una advertencia y a la vez una tentación.
porque Amin encarnaba lo que el poder absoluto podía otorgar: riquezas robadas, obediencia ciega, miedo reverencial, pero también mostraba cómo ese mismo poder, mal administrado, podía desplomarse de un día para otro. Después de su caída, Uganda entró en un periodo de caos aún más profundo. Los gobiernos que sucedieron a Amin tuvieron que enfrentar el desastre económico y social que había dejado. No era solo reconstruir edificios o carreteras destruidas, era reconstruir la confianza, sanar el trauma de las miles de familias que habían perdido a padres, hijos o hermanos en ejecuciones sumarias. Era volver a creer que la vida podía ser algo más que sobrevivir bajo la sombra de un fusil. El error de Amin, su soberbia, no solo lo destruyó a él, dejó un legado de dolor que tardó generaciones en cicatrizar. Y ese es el verdadero peso de la historia africana, porque las guerras no terminan cuando se disparan las últimas balas. Continúan en los recuerdos de quienes vivieron el miedo, en las cicatrices invisibles de los pueblos. Míralo con claridad. Amin pudo haber quedado en los libros como un líder que defendió a su pueblo, pero eligió el camino de la brutalidad. Y cuando cometió su gran error, provocar a Tanzania sin estar preparado para el costo, lo que hizo fue abrir la puerta a que la verdad saliera a la luz, que su poder era frágil, que su ejército era débil, que su reinado no era más que un castillo construido sobre huesos y mentiras. En el exilio, Amin siguió siendo noticia. En Arabia Saudita vivió protegido, sin enfrentar jamás un juicio por crímenes contra la humanidad. Murió en 2003 lejos de Uganda en un hospital en silencio. Para muchos esa fue una injusticia. El carnicero nunca pagó por lo que hizo, pero para otros ese final en el exilio fue el peor castigo posible: morir olvidado, sin poder regresar jamás a la tierra donde había reinado con tanto orgullo. Hoy, Uganda sigue recordando su nombre con horror. En las escuelas, en las conversaciones de los más viejos, se transmite la advertencia: nunca más un Amin. Porque la lección es clara. Ningún gobernante que gobierna con miedo y arrogancia escapa a la justicia de la historia. Puede tardar años, puede tardar décadas, pero siempre llega. Y esa advertencia no es solo para Uganda, es para toda África, y para ti que escuchas esta historia, porque los errores de Amin no son reliquias del pasado, son señales que muestran lo que ocurre cuando el poder se concentra en un solo hombre, cuando las decisiones se toman sin escuchar al pueblo, cuando la soberbia nubla la razón. Recuerda esto: Amin no fue vencido por un ejército más poderoso, ni por un enemigo invisible. Fue vencido por su propio error, por creer que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Y esa es la enseñanza que atraviesa el tiempo. No hay fuerza que sostenga eternamente la mentira, la corrupción o el miedo. En el eco de la historia del carnicero de Uganda, hay un recordatorio para cada generación. El poder sin justicia siempre termina devorándose a sí mismo. Si esta historia te ha hecho pensar, si has sentido la fuerza de lo que significa el error de un hombre que destruyó a todo un pueblo, entonces acompáñanos. Aquí seguimos narrando las huellas de África, las guerras que marcaron su destino, y las lecciones que aún hoy tienen el poder de cambiar la forma en que entendemos el presente. Suscríbete, porque cada historia que contamos no es solo un relato del pasado, es un espejo que puede mostrarte el futuro.